con la Universidad de Concepción y la del Biobío, hicimos un estudio para descubrir los parabenos que nos produce la miel. ¿Qué significan los parabenos? Los parabenos es el producto químico más utilizado por el hombre después del agua. Por lo tanto, reemplazar eso es bastante interesante. Aquí la apicultura orgánica, dice, es un sistema de producción que utiliza preparados naturales para los distintos manejos técnicos. Aquí hay que destacar una cosa que es importante: el origen de la apicultura orgánica es cultura oriental. Ellos fueron respetando los espacios, ¿cierto? Fueron respetando las razas de abejas hasta lograr una abeja que era realmente resistente, y en este momento se defiende sola de la varroasis, que es una de las enfermedades complicadas que tenemos en este momento. Y lo otro que es interesante es ver que la parte de la naturaleza nos enseña algo importante. Hemos encontrado en el sur colmenas que tienen hasta 60 años metidas en los troncos. Tienen un nicho ecológico interesante, y bajo ese nicho ecológico interesante han podido desarrollarse y mantenerse vivas todavía. Por lo tanto, parece que ese es el camino que tenemos que tomar nosotros para que podamos dejar un legado de abeja a las futuras generaciones. Porque tal cual como vamos incorporando químicos a las abejas, lo que sucede es que estamos haciendo un insecto que era muy fuerte, que tiene 60 millones de años en la Tierra, ahora lo estamos haciendo cada vez más débil. Impacto de la apicultura química: hay una contaminación de los alimentos y los recursos naturales. La miel es un producto higroscópico, por lo tanto, si nosotros le incorporamos un producto químico, lo disfraza, lo mantiene en el tiempo, y eso se le está dando permanentemente a las abejas. Hay baja defensa a las abejas cuando se habla de la apicultura química. La salud humana está más expuesta. Muchas veces se le ponen productos químicos a las abejas que no tienen absolutamente ningún sentido. Por ejemplo, uno de los estudios, poniendo asuntol a las abejas, se descubrió que tenía problemas con el sistema nervioso central de los humanos, generando Parkinson. Yo personalmente, si quiero darle miel sana y saludable a mis hijos, yo tengo que dar miel orgánica. Otra cosa que hay, una pérdida genética: las reinas que teníamos aquí en Chile, que eran de muy buena calidad, poco a poco se han ido desapareciendo. En Coyhaique habían abejas que resistían muy bien las bajas temperaturas, pero poco a poco se fue incorporando abejas de otros países, se sacó ese tipo de cepa que estaba ahí, y ahora ya esas razas que hay ahora no resisten las bajas temperaturas que tiene Coyhaique. Otra cosa que tiene un alto gasto en los insumos. Productos químicos más utilizados los voy a saltar porque ya los conocen todos, ¿cierto? Cada uno de esos productos deja elementos químicos adheridos a la miel y a la cera. Ahí, por ejemplo, el Maverick fue un producto químico utilizado para las plantas, y finalmente los apicultores lo incorporaron a las abejas. Un problema adicional: que dejan residuos de pesticidas y residuos químicos en la miel, y dejan residuos químicos también en la cera, que es el lecho donde nacen las nuevas crías. Otra cosa es que en la medida en que va quedando residuos químicos en el panal, las abejas son más débiles y las enfermedades son más resistentes. Ventaja de la apicultura orgánica: no deja residuos en la miel. Es un detalle, pero muy, muy importante. Es decir, yo puedo comer la miel saludable, con todas las condiciones químicas y físicas que tiene, y no me trae problemas. Fácil disponibilidad de los insumos. Por ejemplo, uno puede ir al bosque, leer lo que está en la naturaleza, y de esa lectura que está en la naturaleza poner a disposición de las abejas. Porque la abeja es un insecto que es una cápsula que tiene 60 millones de años en la Tierra. Y esta cápsula ha capturado miel, y la miel es un producto que tiene 60 microelementos, curiosamente similar a los 60 millones de años que tiene la abeja en la Tierra. Cada microelemento que tienen las abejas y cada microelemento que tiene la miel justamente hace que sea un producto saludable para nosotros. Fácil. Otra cosa que es importante en la apicultura orgánica: las abejas son más dóciles. Uno puede trabajar sin máscara, sin guante, y eso es bastante más interesante. Otra cosa, mayor conciencia del bosque nativo, que es una cosa importante. Aquí tenemos especies que son endémicas. Por ejemplo, el tebo
del tebo se saca el peróxido, del peróxido se saca el agua oxigenada, y esa planta está aquí en Chile. Por lo tanto, si sacamos miel con esas características, le estamos dando un valor agregado a nuestros productos sin necesidad de intervenir tanto. Disculpe, don Fernando, ¿el tebo tiene alguna propiedad? O sea, la miel de tebo. Tiene peróxido. No, pero la miel. La miel sí, porque es una miel que te ayuda a limpiar muy fácilmente tu flora intestinal. Ya, porque también la otra propiedad que tiene, que la profe Montenegro hizo un estudio con su equipo, que es alta en calcio. Ah, bueno. Ya, entonces igual, claro. Sí. Es que no quiero meterme más en ese tema, si no nos quedaríamos solamente hablando de eso. Productos orgánicos más utilizados, el eucaliptol. Uno puede sacar con alambique el eucaliptol. Ácido fórmico se saca de la naturaleza, en este caso de la ortiga y de la borraja. El ácido oxálico se saca de la cáscara de la fruta. El ácido acético se saca de la pulpa de la fruta. Aceto balsámico es un producto que tiene que aprender a fabricar cada apicultor, porque ese producto es que sirve para tratar la nocemosis. Pero aquí uno podría decir, ustedes podrían poner aceto balsámico. Ustedes me podrían responder, pero ¿cómo poner aceto balsámico si ni yo lo consumo por el precio que tiene? Aquí tenemos que aprender. ¿Cómo se aprende? Es utilizando el fruto, limpiándolo, cortándolo en trocitos pequeños, introduciéndolo en envase de plástico, dejando 15 días. A los 15 días sale el aceto balsámico, que puede ser utilizado para las abejas y contrarrestar la nocemosis, y utilizado también en la familia como un consumo de un producto acidificante. Situación nacional. En los últimos años el sector apícola ha presentado una disminución en la cantidad de colmenas. Curiosamente, yo estoy trabajando en la región de los lagos, con la Universidad de los Lagos, y lo que hemos descubierto es que la gente cada vez va bajando más el número de sus colmenas. Por lo tanto, eso es muy preocupante. Con los manejos químicos se han presentado pérdidas importantes. Con tratamiento orgánico es posible mejorar los rendimientos mediante mejores manejos. Además, los mercados internacionales son cada vez más exigentes en la calidad de los productos. Si uno va a Europa, por ejemplo, encuentra la miel en envases oscuros, porque los europeos prefieren mantener la miel con las enzimas que tiene. Aquí en Chile todavía tenemos el concepto ver para creer, por lo tanto los envases son transparentes. Con el tiempo tenemos que cambiar. Mayor consumo de productos sanos y naturales, eso se está viendo cada vez más en la sociedad chilena. Creciente demanda de productos orgánicos, cada vez se requiere más de venta de miel orgánica. Y aquí viene un detalle importante. Lo que pasa es que uno puede tener menos cajones de abeja. Manejado en forma orgánica, logra un precio de mejor calidad. Aspectos técnicos en el manejo orgánico de los colmenares. La instalación de los colmenares, ojalá que no sean líneas rectas, porque ahí arriba tenemos como un cajón se va llenando más rápido. Lo ideal es ver la fotografía donde están los números 1, 2, 3, 4 y 5, que se ponen en forma de herradura para que se forme la deriva. Otra cosa que se puede poner en la fotografía de abajo, cajones separados sobre banquillos, y esos banquillos sobre recipientes con agua. El agua lo que hace es poner un obstáculo para que la hormiga no entre a combatir con las abejas, pero el agua tiene lo siguiente. Fíjense en mis manos, el agua tiene tensión superficial. Lo único que evita la tensión superficial es la incorporación de detergente. Unas gotas de detergente al agua y las hormigas, cuando tratan de nadar para pasar a comerse la miel, se van a pique. Y una cosa, un efecto más radical, que lo pueden utilizar ustedes, puede ser una taza de azúcar flor con 5 cucharadas de levadura en polvo, se ponen tarros de Nescafé vacíos con perforaciones de 3 milímetros, donde pueden entrar las tijeretas y pueden entrar las hormigas, y ahí, al consumir la levadura, entra en un proceso de yodo, y el yodo hace que las hormigas y las tijeretas se mueran. Por lo tanto, en 15 días se eliminan los hormigueros, que también puede ser un elemento práctico para poner dentro de las casas cuando hay hormigas. Ubicación del colmenar orgánico, asegurar de agua no contaminada. Aquí es un detalle importante: las aguas en Chile normalmente están contaminadas.
Y las aguas que no están contaminadas con minerales, uno las puede procesar poniendo bebederos, y aquí es lo importante, en un bebedero que sea de 100 litros de agua, se pone una piedra de color negro, en el día captura el calor, en la noche la libera, y al día siguiente, a primera hora, el agua está con 10 grados de temperatura. Por lo tanto, la abeja empieza a ser productiva de la mañana hasta la tarde. Porque aquí me quiero detener un pequeño momento, que aquí este tema del calentamiento global, en las últimas investigaciones, ha demostrado que las plantas mantienen sus flores con los pétalos abiertos, pero solamente los vasos de savia están disponibles por 15 días. Esos 15 días los podemos recuperar si le incorporamos agua tibia a las abejas con 10 grados de temperatura, pasan a ser productivas de la mañana hasta la tarde. Otra cosa, lejos de centros contaminantes, a 3 kilómetros de distancia por lo menos, aquí afortunadamente en San José de Maipo, que es mi pueblo, ustedes no tienen centros contaminantes, por lo tanto pueden producir miel orgánica, y ese puede ser el sello que tiene el Cajón del Maipo, y puede ser un valor agregado muy importante, que esas mieles cuando se ponen en los mercados se posesionan relativamente rápido. Otra cosa, disponibilidad de néctar en las flores. Si nosotros vamos a las flores, ideal es que contemos de 1 hasta el 10, ahí están llenando los vasos, se está llenando el estómago de néctar las abejas, y las abejas cuando llevan el néctar a los cajones de abeja, internamente lo procesan por una glándula que se llama glándula de Malpighi, y luego esa miel es pasada a los niños. Aquí es donde tenemos que tener sumo cuidado de que esa miel ojalá sea lo más sano y saludable, para que así esas futuras generaciones no sean generaciones que nos estén justamente pifiando a nosotros. Ese es un proceso que hace internamente la abeja, que normalmente recolecta el néctar, recolecta el polen y hace ese proceso interno. La multiplicación de los colmenares ojalá debe sacarse de reinas de colmenares orgánicos. Una crianza de reina es bastante sencillo. Técnicas apropiadas para la incorporación de las reinas, ojalá que sean envases con figuras circulares, para que la reina siga manteniendo justamente el movimiento circular, que es donde ella forma la feromona. Una cosa importante en el manejo sanitario, factores que influyen en la aparición de enfermedades en la colmena. Aquí tenemos una fotografía que dice colonia silvestre, equilibrio. La colonia silvestre tiene disponible agua, tiene disponible la ortiga para sacar el ácido fórmico para evitar que entre la chaqueta amarilla, tiene disponible el néctar, tiene disponible todo. Y esas abejas duran mucho tiempo. En cambio, la apicultura moderna intensiva se muestra como un desequilibrio. Ahí están expuestas esas abejas pues, a nivel de piso. Los primeros que entran ahí son insectos, que son los escarabajos, que terminan vulnerando a las abejas, y posteriormente entran otros enemigos. Factores predisponentes: contaminación química natural, alta densidad de colmenas. Aquí es donde viene una cosa importante que tenemos que aprender a botanizar, saber cuántas abejas podemos poner en una determinada zona. Por ejemplo, 1 hectárea de quillay se ha estudiado que entrega 2 toneladas de miel. Si ponemos 50 cajones de abejas, sacamos las 2 toneladas de miel. Si ponemos 100 cajones de abejas, también sacamos las 2 toneladas, pero pasan a estar más distribuidas. Nosotros, si ponemos una colmena, o ponemos varias colmenas en 1 hectárea de acacio blanco, sacamos 1 tonelada de miel. Es decir, ya tenemos las mediciones, por lo tanto, no puede suceder que haya alta densidad de colmenas, ¿cierto?, donde hay una sobreexplotación con déficit de alimentos. Aquí viene otra cosa que es importante, que esta fotografía nos debe llamar a la reflexión. Se parte el manejo integral de plagas y enfermedades. Con lo primero que se debe partir es con la prevención. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en el mes de marzo empiezan a atacar la chaqueta amarilla, tenemos que proveer a las abejas de una mayor concentración de ácido fórmico. La forma que se hace la incorporación del ácido fórmico es tomar la ortiga, secarla a la sombra, molerla, dejarla como un polvito, incorporarla dentro del cajón,
y el olor del ácido fórmico evita que entren la chaqueta amarilla. De esa forma podemos convivir con este insecto. Y ahí es donde viene después el manejo, tenemos que reducir los espacios y finalmente el tratamiento. ¿Cómo se parte aquí? Se parte por el tratamiento y se deja los otros conceptos completamente de lado. Aquí hay una reina que está introducida, que es una reina de color amarillo. Ojalá que el tema de las razas de las reinas sean bastante bien diferenciadas. Reinas de color amarillo son reinas que pasan con un gran volumen de abeja en tiempo de invierno. Reinas de color oscuro pasan con menor concentración de abeja en tiempo de invierno. Por lo tanto, ahí determinamos qué raza incorporamos para ver el tipo de alimento que le ponemos. Por ejemplo, no se debe poner ni fructosa ni derivados del azúcar. Los alimentos que deben tener las abejas solamente deben ser derivados de la miel, porque la miel es un producto que tiene estos 60 microelementos con las enzimas específicas. Aquí dice, más vale prevenir que curar. No es el mejor apicultor el que más medicamento utiliza, sino el que menos lo necesita, y eso está en relación con la lectura del ambiente donde se están desarrollando las abejas. Conocimiento de la enfermedad. Conocer a tu enemigo te permite una defensa más eficaz. Es un detalle importantísimo, porque si nosotros sabemos que la varroasis es un insecto que se alimenta permanentemente de hemolinfa, si la hemolinfa tiene un pH de 7, que es parecida a nuestra sangre, si nosotros cambiamos el pH a 1, inmediatamente dejamos a ese parásito fuera de combate. Diagnóstico precoz, realizar sana antes que enfermas, desinfección del material utilizado. Uno de los elementos para desinfectar los materiales, aquí está la saponina que se puede sacar a partir de una planta que se llama quillay, que es una saponina de muy buena calidad, o de aromo australiano. Y eso se puede sacar al líquido, y con ese líquido se puede asperjar las herramientas y los materiales con los que estamos trabajando. Si asperjamos con eso, inmediatamente eliminamos gran parte de los enemigos que tenemos. Uno de ellos es la polilla, que deja huevos en la madera. Tratamiento antivarroa. Este tratamiento antivarroa fue puesto con ácido oxálico, propóleo y azúcar o miel. ¿Qué finalidad tiene eso? Es que el tratamiento puesto con ácido oxálico, propóleo y miel tiene como finalidad que voltea el enemigo, donde está en el dedo, que están caídas las varroas, y además se preocupa del paciente, se preocupa del enfermo, que son las abejas. Vimos en este momento abejas en un microscopio barrido en la Universidad de Concepción. Abrimos abejas después que han sido atacadas por varroasis, y cada abeja encontramos que tenía sobre 30 perforaciones. Y como las abejas tienen su exoesqueleto formado por quitina, que es una proteína que se está desdoblada, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede con ese insecto? Tiene una baja capacidad de cicatrización. Al tener una baja capacidad de cicatrización, por ahí entran las enfermedades. Pero si nosotros al tratamiento le incorporamos propóleo, el propóleo tiene 7 antibióticos, y uno de ellos justamente se encarga de la cicatrización. Y eso yo se los puedo decir con base. Tengo una hija que sacó un postdoctorado en micología, donde se hizo el estudio justamente de los propóleos. Y estos propóleos justamente son capaces de combatir hongos y bacterias en insectos en heridas muy pequeñas. Algunas medidas aconsejables para un buen manejo sanitario: correcta elección de los colmenares. Por ejemplo, debo poner colmenas en sectores donde haya agua disponible y néctar disponible. Por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en Chiloé, la gente va, instala las colmenas donde hay una planta que se llama Ulex. El Ulex es una leguminosa que tiene una inflorescencia con una carga de néctar muy leve. La flor es muy difícil para que las abejas la puedan intervenir, y ahí la gente vuelve a la zona central sin miel. No es culpable de la planta, sino el culpable ahí es el apicultor, que no pudo reconocer las especies que necesita la abeja para recolectar néctar y miel. No usar colmenas enfermas para reforzar o multiplicar.
que es un detalle que generalmente hace el apicultor. No abandonar restos panales en el colmenar, eso fomenta el pillaje. El pillaje era una actividad que antes se desarrollaba en forma aislada, pero ahora ya se puede decir que es casi una enfermedad. Separar colmenas enfermas a 100 metros de distancia es un detalle importante. Renovación periódica de cera, ojalá la cera se renueve cada 2 años. Renovación de reinas cada 2 años y reinas que tengan un buen comportamiento en el colmenar. Selección de razas mejor adaptadas al lugar, con características genéticas, con comportamiento higiénico muy bien asegurado. Por ejemplo, una raza de color oscuro funciona muy bien en la cordillera porque ahí pasa con menor concentración de población al pasar poniendo derivados del azúcar como alimento. Un buen manejo en la alimentación complementaria. La alimentación complementaria debe ser, si metemos proteínas, necesariamente tienen que ser proteínas de origen vegetal, no poner proteínas de origen animal como el promotor L. El promotor L viene hecho justamente para aumentar la postura de las gallinas y la base principal es una proteína animal que la abeja va teniendo problemas en el tiempo, va bajando sus defensas y esas defensas puede que no se vean reflejadas en estos años que estamos viviendo nosotros, sino que se vean reflejadas en las futuras generaciones. Ahí tenemos un correcto manejo de una colmena. Debe tener un arco de miel en el marco y una población que esté tapando el marco. No realizar tratamientos preventivos. Por si acaso va a haber loque americana, le pongo antibióticos. Se debe hacer cuando tenemos identificado el enemigo. Realizar tratamientos curativos, momentos adecuados, condiciones ambientales. Por ejemplo, si ponemos el tratamiento que le acabo de mencionar aquí, que es 50 gramos de ácido oxálico, 50 gramos de propóleo, 1 litro de agua, 200 gramos de miel o 200 gramos de azúcar, se deja en cultivo por 15 días. Una vez que se saca, ¿cierto?, se hace el tratamiento. El momento tiene que ser cuando hay una temperatura con 20 grados. Si tenemos 20 grados de temperatura, tenemos un volteo de un 90% de las barroas. Con ese tratamiento. Tratamientos coordinados, es decir, yo tengo que coordinarme con otros apicultores. Tratamientos combinados, en este caso el tratamiento combinado, si hago tratamiento con ácido oxálico, puedo sacar acaricidas naturales de la ruda, que voltea el 40% de las barroas, del romero, voltea el 45% de las barroas, por lo tanto ahí estoy haciendo una combinación. Y también puede ser con otros aceites esenciales que se pueden sacar de las hojas utilizando, en este caso, alambiques. Ahí este caso fue un resultado del Alto del Biobío. Floreció, por ejemplo, la quila, como tuvo una gran incorporación de semillas, la aparición de los ratones fue realmente sorprendente. Ahí los apicultores hicieron lo siguiente: en vez de matar los ratones, pusieron reductores de piquera con 8 milímetros de diámetro, permitiendo que entre el zángano, la reina y la obrera y los ratones tengan un obstáculo. Una medida interesante tratando de convivir con el enemigo. Para evitar ataque de chaqueta amarilla, harina de ortiga. Uno tiene que moler la ortiga, que quede como un polvito, que quede muy fácil para desagregarla. Se pone adentro del cajón y ustedes pueden estar tranquilamente comiéndose el asado y la chaqueta amarilla tranquilamente yendo a otras partes sin meterse a los cajones de abeja. Control de hormigas, ahí está, recipientes con agua, aislando las abejas de las hormigas. Manejo de alimentación, falta de alimentación, ese es uno de los problemas que generalmente tenemos en nuestra apicultura, porque tiene buenos precios, le sacamos gran parte de la miel. Como le sacamos gran parte de la miel, encontramos en tiempo de invierno, al revisar una colmena, que las abejas están tratando de sacar la última traza de miel que está en la base del hexágono. Alimentación natural para tiempo de invierno. Aquí viene una cosa mucho más ingeniosa
que están tratando de alimentar en forma artificial. Por ejemplo, poner tagazaste. El tagazaste es una especie introducida de las Islas Canarias, es una leguminosa que florece en los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre. Por lo tanto, ahí las abejas tienen de dónde sacar néctar. Aromo de albata, ¿cierto? Es un aromo blanco, en este caso amarillo, que florece en los meses de invierno. Alimentación artificial, si en los días fríos, ojalá sea sólida la alimentación. Alimentación suplementaria, los riesgos de la alimentación suplementaria, si es una miel que está contaminada, contaminamos las abejas y eso se debe cortar. Y eso hace que aparezcan enfermedades como las loques, la mediasis, polen descompuesto al interior de la colmena, y eso está en relación con la incorporación de la humedad. ¿Cómo podemos evitar que haya un exceso de humedad dentro de la colmena? Incorporando dos tipos de sales vegetales. Aquí en Chile podemos sacar dos tipos de sales vegetales. Una se saca del quillay y la otra se saca del aroma australiano. Se vuelve la corteza, se introduce esa serrín dentro de la colmena y evitamos que haya un exceso de humedad. Por lo tanto, el polen no se florece con hongos. Medidas de mitigación de riesgo, alimentación de clara procedencia, estado sanitario del alimento, libre de contaminantes. Si la miel se fue al piso, si esa miel cayó a la tierra, no puede ser parte de la alimentación de las abejas. El alimento que tenemos que dar a las abejas es el mismo alimento que nosotros lo podemos consumir con seguridad. Manejo adecuado para que las abejas recolecten néctar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy instalando abejas en un huerto de cerezo, yo tengo que pasar la yema del dedo sobre el pétalo de una flor. Si la flor tiene resistencia, es porque hay néctar en los vasos. Pero si yo tengo el dedo que se resbala sobre el pétalo, es porque ya el néctar desapareció. Estado óptimo de la cantidad de miel para el manejo de invierno. Ojalá sea miel que esté sobre los cabezales y haya más de 5 marcos con miel en el cajón. Y la miel tiene que estar madura. Flor con disponibilidad de néctar. Ahí se ve que la abeja puede llegar fácilmente a la flor y antes que llegue a las anteras, por estática, arrastra los granos de polen a su cuerpo y esos granos de polen son capaces de trasladarse de flor en flor. Forma de recolección de alimento, en este caso el polen, tiene que ser puesto en envases de color oscuro para que no se vaya despigmentando. Al despigmentarse el polen, lo que hace, baja la carga de enzimas. Al bajar la carga de enzimas, después a la abeja le cuesta mucho más poder alimentarse con ese producto. Uno de los elementos que podemos utilizar para la alimentación de las abejas es la miel de opérculo. La miel de opérculo es una miel de muy buena calidad, tiene mucha resistencia, no se endurece muy fácilmente y la podemos poner rápidamente en las colmenas que le esté faltando este producto. Aquí hay una colmena que pasó el tiempo de invierno, un núcleo, y el apicultor no fue capaz de manejar los espacios. Las abejas rápidamente recuperaron el estado que tenían, el estado natural, y hacen los panales en forma irregular. Ahí se nota que falta manejo. Un núcleo debe tener marcos con bastante abejas. Si nosotros los ponemos en forma horizontal, en la parte de abajo el marco debe quedar un racimo. Los arcos que están entre los cabezales deben ser arcos con miel y polen, y eso es un alimento adecuado para que las abejas pasen el tiempo de invierno. Forma de alimentar, evitando el pillaje. Ojalá sean alimentadores que estén internos en la colmena, porque el pillaje también es uno de los enemigos que tienen los apicultores. Tipo de alimentadores, uno puede fabricar un alimentador Bormann, es una botella que queda a la intemperie. Podemos ver cuando va bajando el alimento y una vez que ya ha dejado de tener alimento esa botella, la volvemos a llenar sin necesidad de estar abriendo una colmena. Cuando nosotros abrimos una colmena tenemos que tener la certeza que para volver a regular la temperatura, esa colmena necesita 2 kilos de miel. Porque la colmena tiene que mantener estable una temperatura de 35 grados.
Por lo tanto, abrir una colmena tiene que ser muy justificada. Y aquí es donde se justifica, amigos míos, que cada apicultor cuente con un termómetro de pie, que es lo que se utiliza para medir la temperatura de la tierra. Con eso introducimos ese termómetro al centro del pollo de cría. Si el pollo de cría tiene 35 grados, es porque está sin varroasis, sin nocemosis. Si el termómetro tiene 25 grados, porque tiene nocemosis. Es decir, así como los veterinarios utilizan el termómetro para ver las enfermedades, los apicultores también deben utilizar este instrumento para ver lo que tienen adentro y no necesariamente estar abriendo el cajón. Aquí tenemos cómo se hace el alimentador. Alimentadores hechos de diferentes formas. Alimentador con rejillas de plástico que uno pone la miel con un cierto espesor y esa miel queda disponible para que la abeja la estén retirando durante el invierno. Eso es lo que pasa en Coyhaique. Me toca ir a ver en Coyhaique las abejas. Hay muchísimos apicultores que han tenido que poner sus abejas, que antes vivían en forma natural, ponerla dentro de invernaderos. Ahí está una fotografía de Coyhaique. Esas eran las abejas que habían antes, resistían muy bien la nieve, muy bien las bajas temperaturas, pero como se incorporaron razas externas, ha tenido que el apicultor incorporar invernaderos a sus colmenares. Disponibilidad de agua. Cuando la abeja está en tiempo de invierno, la abeja en verano y en invierno necesita 2 litros de agua que estén incorporados en la colmena. Tenemos que saber que la colmena, el pollo de cría o la cámara de cría es como una incubadora. Si esa incubadora carece de agua, esa incubadora ya tiene un problema de desequilibrio. Y el desequilibrio se ve afectado inmediatamente en los productos que almacena, que son los alimentos, el polen en este caso. Cuando carece de agua, el polen se florece con más rapidez. Marcos con celdillas, así deben ser las celdillas, ¿cierto? Ojalá blancas, ojalá con el tiempo, cuando la reina va poniendo huevos, vaya cambiando color, y no que pongamos colores a la cera. En este momento, uno de los problemas principales que tiene la apicultura orgánica, que hay muy pocos apicultores, muy pocos estampadores de cera que estampan la cera natural. Le agregan parafina sólida, le agregan colorantes para que la cera quede amarillita, cuando la cera originalmente tiene un color blanco. Ahí tenemos otro detalle. Si nosotros vamos al campo, tenemos que ver que las abejas estén recolectando néctar y recolectando polen. Si nosotros contamos más de 10 segundos, es porque en 10 segundos las abejas están recolectando el producto. Diferentes tipos de polen. Esta es la lectura que tenemos que encontrar al interior de la colmena. Polen de diferentes colores. Eso nos obliga a pensar que si le estamos poniendo alimentación complementaria, como, no sé, harina de poroto soya, tenemos que cambiar al tiempo después con levadura de cerveza. Posteriormente tenemos que cambiar por polen, pero no tenemos que quedarnos solamente con un solo tipo de alimento, porque si nos quedamos solamente con poroto de soya por más de 3 años, hacemos que la abeja aumente la quitina, y al aumentar la quitina, la versatilidad que tenía inicialmente la abeja, que podía entrar a todas las flores, ya empieza a descender. Solamente podría visitar flores de origen de plantas de leguminosas. Una cosa interesante en el manejo, el apicultor, si tiene pocos cajones, un apicultor jovista debería tener un bebedero para que la abeja no tenga que ir a muy larga distancia a recolectar el agua, porque lo que sucede es lo siguiente: la abeja, si recolecta agua muy helada, tiene que llegar a la colmena, llevarlo al interior de la colmena, llevarlo al pollo de cría, y el pollo de cría llegar a 10 grados de temperatura. Muchas veces eso es toda la mañana. Para evitar eso, podemos poner bebederos. Dentro del bebedero podemos poner una piedra de color negro para que en el día capture el calor y en la noche la libera, cosa que en la mañana las abejas pasan metiendo agua con temperatura adecuada a la colmena.
y son más productivas. Manejo los espacios, es importante que las abejas no estén muy juntas una al lado de la otra. Característica de un marco con población para la invernada, lo que estaba diciendo anteriormente mi antecesor, tiene que sobrar abejas, tiene que haber un racimo. Si levantamos un marco, hay un racimo de abejas. Y no, si levantamos un marco, se ve el marco completamente descubierto. Esa es la lectura de un apicultor que ha pasado una buena invernada. Una buena invernada es cuando el apicultor ha permitido que mantenga una temperatura constante en la colmena. Para que la abeja mantenga una temperatura constante, necesita estar rozando el cuerpo de una abeja con otra. Cuando la temperatura baja mucho, necesita rozarse. Al rozarse, hace que la abeja pierda el vello corporal, y al perder el vello corporal, baja la estática. Una vez que baja la estática, nosotros vemos en la próxima temporada, mes de septiembre, colmenas que están entrando, pero sí en las patas con polen y sí en su cuerpo con polen. Eso es un detalle de un déficit que tiene el apicultor. Consecuencias de enfriamiento de la colmena. Antes el enfriamiento de la colmena solamente se daba en los sectores de la costa, cría yasificada, hay una entrada muy intensa de humedad a la colmena, la cría se llena de líquido, finalmente se desarrollan los hongos. ¿Cómo podemos evitar eso? Poniendo trozos de corteza de quillay. El quillay tiene sal vegetal, por lo tanto el exceso de humedad lo absorbe la sal, y eso lo podemos también explicar en el diario vivir. Cuando hay mucha humedad, el salero no permite que salga la sal para la ensalada. Lo mismo pasa aquí. Cuando hay mucha humedad, se introduce al interior de la colmena y los primeros que son atacados son las larvas. Sanidad apícola, principales problemas que afectan a la abeja, si lo sabemos, la varroasis. Para que la varroasis esté manejada, que se alimente de hemolinfa, ¿cierto? La hemolinfa tenemos que cambiar su pH y el pH tiene que quedar en 1. ¿Cómo cambiamos el pH? Poniendo ácido oxálico. Y el ácido oxálico viene de la cáscara de la fruta. Una abeja que está con una varroa sobre el tórax, que ahí está la glándula que secreta hemolinfa. Nadie está libre del ataque. Eso es lo que pasa generalmente en la lectura de una colmena. Un apicultor con bastante destreza podría decir: ahí hay varroasis por la despigmentación de algunas abejas. Las abejas tienen que tener segmentos amarillos y segmentos negros claramente diferenciados. Cuando empieza a aumentar en una población los segmentos negros, es porque la varroa está recolectando una gran cantidad de hemolinfa de las abejas y se va pigmentando mucho más rápido. Entonces un apicultor que lee ahí tiene que tener una vigilancia mucho más intensa, destruir las celdillas, y al destruir las celdillas encuentra que hay varroas dentro de la colmena. Con un tratamiento orgánico tenemos la siguiente certeza, y eso yo se los puedo explicar y se los puedo asegurar por lo siguiente. Nosotros tenemos colmenares que ya llevan más de 10 años tratados en forma orgánica, que ya no necesitan tratamiento antivarroa. ¿Por qué razón? Porque si ponemos ácido oxálico el primer año, con estos 50 gramos, el segundo año son 55 gramos, tercer año 60 gramos, y así vamos subiendo la dosis del ácido oxálico de 5 en 5, y así tenemos 15 años asegurado un tratamiento, y en esos 15 años ya las abejas adquieren sus propias defensas. Y esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Y no es la misión de sacar toda la miel y dejar abejas muy débiles para las futuras generaciones. Ahí tenemos un panal que estaba atacado por varroasis. Cuando hacemos un tratamiento orgánico, esas varroas que estaban al interior del panal también mueren, a diferencia de los tratamientos químicos que solamente mueren las varroas que están sobre las abejas. Abeja con ala, atacada por varroa. Tanto tiempo ataca la varroa que finalmente quedan abejas atrofiadas. Esas abejas que están con las alas atrofiadas pasan a ser parásitos
de una misma familia. Esa es la forma de una varroa, tiene una vellosidad muy parecida a la vellosidad que tienen las abejas, por lo tanto incluso puede volar sobre el tórax, ayuda incluso a recolectar el polen, llega a la colmena disfrazada, ¿cierto? Y por lo tanto nadie descubre que está ahí. Estado de una varroa, una hembra es de color oscuro, el macho es de color blanco. Ahí se puede determinar que las varroas es un parásito que se forma como una deutoninfa. Desde que nace tiene la misma forma hasta que muere. Ahí está la forma como se traspasa la varroa. Ahí están los machos y las hembras. Ahí está una abeja atacada por varroa. Hay una abeja que está extremadamente atacada por varroa después de un tratamiento químico. Ahí tenemos un efecto, un ataque de varroa. La que está arriba es una abeja que está muerta por aplicación de dimetoato, que es un químico que se le aplica a las plantas. Esa abeja muere con la lengua afuera. Es el único momento donde podemos incorporar una proteína de origen animal, que en este caso la leche, para aumentar justamente esa diarrea y de esa forma elimine esa enfermedad o esa intoxicación. Y las abejas están muy atacadas por varroa, están en la parte baja, que producen raquitismo y también mueren a veces con la lengua afuera. Entrada de la varroa en la celda, ojalá que nos llegue a ese estado. El tratamiento debe tener un mínimo de 12 días, un máximo de 21 días. El tratamiento que le acabo de mencionar con ácido oxálico se debe poner cada 7 días con una temperatura de 20 grados y ese tratamiento se pone por 3 veces y con eso tenemos 21 días. Con 21 días tenemos asegurado el volteo del 90% de las varroas. Esto les puedo decir lo siguiente, aquí me quiero detener. En este momento estoy trabajando con la Universidad de los Lagos, intentando hacer en la región de los lagos una región de apicultura orgánica, porque los apicultores con tratamientos químicos han visto que prácticamente ya es imparable este parásito. Yo me refiero a apicultores que tienen muchísimas colmenas, 5.000, 6.000, hasta 12.000 colmenas. Ahora están con ceniza, justamente. Ahora están matando las varroas con la ceniza. Bueno, ahí tenemos el uso del espacio. Ojalá un núcleo, si está demasiado chico, permitir que mantenga la temperatura, poner un plástico, pero no ese, sino que un plástico embalaje, que esos plásticos que tienen esas burbujas de aire, para que permita que circule el aire, y así no hayan hongo al interior de la colmena y se mantenga la temperatura sin necesidad de tener una gran familia. Entrega de condiciones para la calle Varroa. Ustedes conocen el piso antivarroa. Ahí tenemos un ejemplo de unos apicultores que están trabajando el tema orgánico, ¿cierto? Estos apicultores revisan la colmena y una vez que revisan la colmena limpian el piso. Lo que tenemos como ya incorporado nosotros es que esos montículos con las palancas los sacamos. Esos montículos pasan a ser parte de un laberinto que forman las abejas. Ese laberinto, la abeja tiene un desgaste muy alto, la abeja sabe perfectamente cómo leer ese laberinto. Si nosotros lo sacamos, estamos dejando abejas más débiles. Por lo tanto, eso que parece suciedad, es mejor limpiarlo y dejarlo disponible. Aquí tenemos una forma sencilla de extraer aceites esenciales o sacar hidrolatos. Con un tarro sencillo como ese, 2 kilos de hojas, en este caso de eucaliptus, 2 litros de agua, se pone al fuego y al fuego sale justamente aceite esencial. Uso del ácido oxálico, ¿cierto? Así que el ácido oxálico como tratamiento tiene que ir con propóleo, agua y azúcar o miel. Como dije anteriormente, el propóleo tiene como finalidad sellar las heridas que dejó la varroa después de su ataque. Porque si no, solamente nos seguimos preocupando de la enfermedad, pero no nos preocupamos del paciente.
Aplicación de ácido oxálico, ahí está claramente entre los cabezales, como se está haciendo ahí, o asperjando los marcos. El ácido oxálico hace que el pH de la hemolinfa baje a 1 y ahí parece que aparece una contradicción. Lo que tiene que suceder es que si se hace esa aplicación en mes de febrero, en mes de septiembre, no hay problema porque hay entrada de proteína por el polen, pero si lo hacemos en invierno, necesariamente tenemos que incorporar proteínas. Y las proteínas pueden ser de origen vegetal, como el poroto soya. Aquí parece que hay una contradicción también. Hay poroto soya que es transgénico y poroto soya que es natural. ¿Cómo se puede diferenciar el poroto soya natural? Si nosotros ponemos a hervir 1 kilo de poroto soya natural, lo que hace es salir espuma. Si ponemos a hervir 1 kilo de poroto soya transgénico, no sale espuma. De ese poroto soya que es transgénico, no se debe alimentar. Desde que sí sale espuma, se retira la espuma, se seca el poroto soya, se muele, y una vez que se muele, se aplica a las abejas. Y de esa forma estamos evitando que bajen los días de vida de las abejas. Aplicación de timol. El timol es un producto que curiosamente sacaron los mexicanos en Jalapa, eso queda en la frontera de Guatemala. Ellos tenían una gran plantación de orégano, utilizan muchísimo ese tipo de alimento y como se acabó el negocio, cambiaron de rubro y pusieron abejas. En vez de cortar el orégano, pusieron abejas sobre la plantación del orégano. Y el olor que genera el orégano, que es el timol, justamente volteó las barrobas. Y aquí en Chile, en el sector de Chillán, hacia la cordillera, un grupo de señoras puso abejas sobre plantación de orégano y las barrobas caían diariamente por el olor del orégano. Ahí tenemos un detalle. Entonces, ¿qué hicieron los mexicanos? Recolectaron orégano, sacaron el timol con alambiques, una vez que lo tenían en líquido, lo cristalizaron con azúcares neutras y nos venden el timol a nosotros. Siendo que nosotros mismos podemos hacer ese proceso. Tomamos el orégano, sacamos el timol, lo podemos sacar del chascudo o lo podemos sacar de la pimienta de jardín. 3 elementos que tenemos disponibles de donde podemos sacar el timol y el costo que tiene es bajísimo. El precio debe ser el litro, 1.000 pesos. El litro, el kilo que venden los mexicanos nos venden a 25.000 pesos. Por lo tanto, liberémonos de eso. Aplicación de timol, si lo sacamos nosotros mismos como líquido, lo ponemos sobre los cajones, no poniendo oasis. Si tenemos oasis también lo podemos poner sobre eso, o ponemos el timol en una toalla absorbente, empapamos la toalla, la ponemos sobre los cabezales y caen las barrobas. Una aplicación de un tratamiento orgánico, la gracia que tiene es que elimina las hembras y elimina los machos. Los machos, con un tratamiento orgánico, tratan de romper y al romper salen de la colmena y uno puede ver esa lectura. Nocemosis es una enfermedad que siempre ha convivido con la abeja. Hace estos 60 millones de años se ha descubierto, por ejemplo, en el ámbar, donde se encontró la abeja, que al partir el ámbar, que al medirla con carbono 14, se encontró que tenía 60 millones de años, y eso hace 50 años, ese descubrimiento, se encontró que había el protozoo, es decir, la nocemosis siempre ha convivido con la abeja. El problema es que nosotros le hemos sacado la miel, que es un elemento que es como una vacuna para la abeja, y le hemos reemplazado por alimentos que son químicos. Y esos alimentos químicos han hecho que la nocemosis pase a ser un enemigo. ¿Cómo podemos hacerlo para eliminar la nocemosis? Que la nocemosis ataca en otoño, invierno, primavera y verano. Lo podemos hacer con aceto balsámico. Para hacer aceto balsámico necesitamos un recipiente plástico, una llave del fondo, donde tomamos las manzanas limpias, sin larvas, las cortamos en cuadritos, permitiendo que de las pepas salga la pectina, de la pulpa salga el ácido acético y de la cáscara salga el ácido oxálico, y los 3 componentes, cuando se desagregan, forman un proceso de exudación. A los 15 días tenemos aceto balsámico y con aceto balsámico podemos incorporar a las abejas.
y al incorporar ese producto eliminamos la nocemosis. Ahora es un producto que ustedes mismos lo pueden fabricar. Así está la forma. Es un tarro que es plástico, una llave en el fondo, una tapa de plástico arriba, un doble fondo para que sea un filtro. Se echan las manzanas que se cortan, pero arriba tiene que tener lo siguiente: un sello, una malla que permite que entre el oxígeno, pero que no entre la drosófila, que es la mosca que va a poner los huevitos a la chicha, ¿cierto? Cuando llega a esa fiesta, esa mosquita chica, a esa fiesta no llega porque sí nomás, sino que llega a poner huevos. Por eso es que muchas veces uno se toma un trago de chicha de manzana y dice, me hizo un poco mal. Es porque van larvas. Para que no hayan larvas en el aceto balsámico, tenemos que poner un sello que permita que entre el oxígeno, pero que no entren las moscas. Y ese producto se abre la llave a los 15 días, y a los 15 días tenemos resuelto el tema del aceto balsámico. Ese aceto balsámico sale con un pH 5. Tenemos que esperar 3 días, y una vez que hemos esperado 3 días, se introduce una rame romero y queda establecido ese aceto balsámico en un pH 3. En un pH 3, el aceto balsámico no destruye la flora intestinal de la abeja, ni tampoco nos destruye la flora intestinal a nosotros. Por lo tanto, ese aceto balsámico puede ser para uso humano y también para uso de las abejas. Después la pregunta, si no... Acariosis. La acariosis, cuando tenemos aceto balsámico, es una alternativa que nosotros podemos acidificar. Ahí está un macho de ácaro, macho y hembra, y de esos dos los eliminamos con este tipo de acidificantes naturales. Ahí está tinturado de rojo y azul, acariosis. La acariosis, la sintomatología es cuando las abejas están en la piquera, como estirándose, sale el sol y no salen a volar. Es porque hay un ácaro que está consumiendo el alimento, que es lo que les permite usar como vehículo. Y eso es. Ahí tenemos la central de capacitación, que es el CET. Yo estoy muy orgulloso de ser el director de este diplomado de apicultura orgánica. Es el diplomado más longevo que existe en el país, que tiene 12 años, 12 generaciones. En este momento tenemos gente que se ha estado diplomando de Estados Unidos, de Brasil. Por lo tanto, es un detalle que la gente empieza a ver que hay que tener conocimiento de la naturaleza para poder defender las abejas. Si no, vamos a tener un parche puesto con escupo nomás. Trabajar con las abejas en forma química es eso. Cuando se acabe el parche, se descubre la herida, y esa herida va a ser el desastre. Gracias.